Jorge Cacique en Despegue Digital. Bienvenido, hermano. Hola, querido Joshua, un gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad que me brindas de compartir contigo de todo un poco, ¿no? De temas que son tan interesantes en este nuevo proyecto que estás llevando adelante. Bueno, gracias a ti por el tiempo. Entiendo que estás complicado con un montón de cosas, así que para mí es oro que hayas podido destinar algo de tiempo para esta dinámica, este proyecto que estoy sacando adelante. Para las personas que nos están escuchando, el invitado de hoy es Jorge Cacique, como recién lo mencionaba. Yo voy a dar una pequeña introducción, sin embargo, Jorge, a mí me gustaría que tú te presentes como para que la gente te conozca y sepa quién eres. Lo que yo conozco de ti es que eres coach, que trabajas con distintas áreas, sobre todo la parte organizacional, la parte de liderazgo, la parte de trabajo en equipo. Y bueno, lideras un proyecto bien interesante al cual soy colaborador, llamado Leaders Careers. Sin embargo, bueno, me interesaría eso, que te presentes para que la gente sepa con quién estamos hablando hoy. Seguro, Joshua, y para toda la gente que nos está viendo. Mi nombre es Jorge Cacique, nací en Caracas, Venezuela, ya varios años acá en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, expandiendo un poco ese proyecto del que hablábamos, como lo es Leaders Creeder, y preparándonos para en el año 2026 también arrancar con un par de cosas que ya luego conversaremos con más detalle y daremos la primicia. Eso nos mantiene bastante ocupados. Yo me dedico a través de mi firma de manera individual para personas, pero también para empresas, a hacer consultoría. Una parte de ella es estratégica y otra parte de ella es, por supuesto, digamos, de vida. La consultoría personal va asociada, por supuesto, a lo que mencionabas del coaching. También trabajamos con herramientas como la programación neurolingüística, inteligencia emocional, inteligencias múltiples y un montón de competencias blandas, como se viene trabajando desde hace algún tiempo y tomándole cada vez más el timing, ¿no? Cada vez más el pulso a este tipo de recursos. Y desde el punto de vista organizacional, también trabajamos fuertemente con estas y muchas otras herramientas. En este caso, el coaching es más organizacional, es más gerencial, aunque el coaching es solo una pequeña parte de un mundo de posibilidades que se hacen. La planeación estratégica es una de las áreas que a nosotros nos gusta más trabajar, eh, sobre todo en unos tiempos tan interesantes, si se quiere, en los cuales el analizar la información, el poder organizarla, no solamente desde el punto de vista de data en sí misma para procesamiento, sino también desde el punto de vista comunicacional. Eso es muy importante hoy en día y es un gran reto para todos. O sea que hoy tenemos, por ejemplo, tanto acceso a la tecnología para la comunicación a través de un celular, a través de una tablet y un montón de recursos adicionales. Entonces eso lo hace, si bien retador, también lo hace al mismo tiempo muy interesante y muy potenciador. Tenemos una variedad importante de recursos por allí. Perfecto, excelente. Bueno, gracias. Ahí yo conozco este proyecto desde antes de la pandemia. Voy un par de pasos atrás antes de entrar en tema. Yo a Jorge lo vi en una charla, un evento para la comunidad venezolana acá en Córdoba. Recuerdo que era una zona muy conocida acá de Córdoba. Bueno, los que viven acá en Argentina ya han venido a Córdoba sabrán cuál es el lugar. Estamos hablando del Paseo del Buen Pastor. Recuerdo que bueno, había una dinámica allí para las personas que estábamos recién llegando, con más o menos como era este tema de transformación, de cambios tan repentinos como puede ser el proceso migratorio, cómo adaptarte en un nuevo lugar. Y yo recuerdo que después del evento estuve conversando contigo, nos juntamos a tomar un café y bueno, ahí nació este vínculo que ya tiene aproximadamente unos 6 5 años, está por allí. Y bueno, en el proceso hemos trabajado en un par de proyectos, hemos tenido personas en común, un montón de cosas. Y tú ahora mencionabas algo que es clave, que es el tema de, hay tantos elementos, hay tantos recursos, tantos canales de alimentarse en la actualidad. Y yo creo que esto va anclado con el tema que quiero que conversemos hoy, que es el tema de la transformación en general, pero yo quiero que lo anichemos un poco y que lo apuntemos. Algo que mucha gente se está preguntando qué va a pasar desde hace un par de años, ¿no? Que estamos hablando del sistema educativo, de cómo la gente va a aprender, de cómo la gente se va a educar, cómo la gente se va a formar, porque en el momento que nosotros nos conocimos no tenemos ni idea de que iba a venir una pandemia, de que iban a pasar tantas cosas a nivel global. Ni se imaginaba uno que iba a venir algo tan potente como la IA, ni se imaginaba uno que se iba a automatizar todo. En este momento, de nosotros estamos conversando, siguen surgiendo herramientas, sigue cambiando muchas dinámicas.
Acá el LATAM está cambiando mucho, pero sabemos que en otras partes del mundo es mucho más agresivo, es mucho más rápido, es mucho más dinámico de lo que puede ser acá. Pero bueno, quiero que lo aboquemos a eso porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué va a pasar de acá a un año, a 2 años, a 3 años con la forma en la que aprendemos y la forma en la que nos estamos educando, ¿no? ¿Cuál es tu óptica en un primer plano? Sí, eh, el elemento más importante que en este momento nos permite, digamos, separar entre un before and after, un antes y un después, se asocia directamente con la pandemia. Sin embargo, que fue en el año 2020, comenzando el 2020. Sin embargo, ya desde hacía algún tiempo atrás veníamos observando un proceso de revisión, de recualificación y de esa revisión y esa investigación nos lleva, por supuesto, a redimensionar la educación en todos los aspectos, ¿no? La transformación educativa, y no solamente la transformación en el ámbito educativo, sino también en muchos de los ámbitos de la vida cotidiana. Digo esto porque a nivel de la forma en la que nosotros nos vinculábamos a través de las tecnologías ya venía de alguna manera cosechándose, venía elaborándose, venía trabajándose, solo que al llegar la pandemia esto se potenció y se expuso a tal potencia que entonces se aceleraron los procesos. Es decir, algunos de los países que tenían más capacidad de investigación y que habían avanzado previamente, pues probablemente se adaptaron con más facilidad y con más rapidez por el acceso a las tecnologías y todo esto. Y en el caso de aquellos países que no tenían quizá tanto terreno andado, se les hizo un poquito más cuesta arriba. Pero en cualquiera de los casos, la pandemia aceleró todos estos procesos. Y entonces en el tema de la transformación, si hablamos del ámbito educativo, vemos cómo el aula se fue hacia la parte de las pantallas. En Perfecto, principio, sí. en principio en un 100%. Comenzamos entonces algunos colegas en diferentes partes de América Latina a trabajar en cuanto a cómo visualizábamos nosotros el comportamiento de la educación y de la transformación educativa una vez que la pandemia ya nos había puesto esas reglas del juego. Por ejemplo, el IESA en Venezuela, con quienes colaboré en algún momento para hacer una pequeña investigación, llegaron a la conclusión, después de un sondeo de opinión, una investigación, ante una pregunta muy sencilla: después de la pandemia, cuando todo esto se normalice, ¿cree usted que la forma en la que nosotros vamos a seguir vinculándonos, educándonos y comunicándonos va a ser 100% virtual, 100% presencial o mixta? Después de hacer todo ese estudio, los resultados fueron interesantes porque llegamos a la conclusión de que iba a ser mixta. Tal cual como lo vemos después de varios años, es así como se ha ido manteniendo. Puede tener sus picos en algún momento, pero en general estamos hablando de una manera de comunicarnos y de educarnos bajo recursos mixtos. Y por otra parte también eso no quedó solamente estacionario, digamos. Eso fue a medida que pasan los diversos periodos en diferentes momentos, en diferentes países, en diferentes continentes, también cada uno tiene como su propia manera. Ese ecosistema específico también tiene ciertas variables, ¿no? Podríamos decir que no es lo mismo la forma en la que la gente se comunica en Noruega, en alguna ciudad, en la capital o en alguna de sus ciudades más importantes, en Bruselas, en Bélgica, o por ejemplo en Brasil, o por ejemplo en México y en Ciudad de México, o en Caracas, Venezuela. Entonces, ahí vemos también cómo Joshua ha venido también segmentándose en micronichos, lo mismo que pasó con la publicidad y el mercadeo hace tantos años, ha comenzado desde hace ya varios años también a segmentarse de una manera mucho más variada y reducida el proceso de transformación educativa y el proceso de la comunicación como tal, sea cual sea el ámbito. Entonces, si antes, por ejemplo, nosotros hablamos de clases sociales A, B, C, D y E, hoy en día en cada uno de esos estratos tenemos unos 5, 10 y a veces hasta 15 nichos distintos, ¿no? Dependiendo de qué el área geográfica donde estamos. Entonces, eso nos da mucha tarea para estudiar muchísimo más de manera puntual en cada uno de los lugares y en cada una de las áreas de interés. ¿Cómo es esa transformación? Que repito, pasa transversalmente por la educación, pero no es exclusiva, como todos sabemos. Sí, haciendo un viaje en todo este proceso de evolución que fue drástico. Yo recuerdo que cuando salió la primera versión de GPT, un poco más democratizado, había personas que lo comparaban a lo que fue el lanzamiento de Internet por ahí a finales de los 90
en cuanto al impacto, ¿no? Porque es que era un tema que nosotros no estábamos acostumbrados y la gente no sabía. Había tanta incertidumbre en el momento que nadie sabía hacia dónde íbamos a ir, a qué íbamos a apuntar, cómo iba a evolucionar esto, ¿no? Tú ahí mencionaste varios puntos interesantes y vámonos primero con la parte más orientada cómo fue este cambio dentro de lo educativo y cómo la pandemia aceleró un montón de cosas, porque yo recuerdo que antes de la pandemia había personas que ya trabajábamos en remoto. Yo trabajo remoto más o menos desde 2018, 2019 aproximadamente. Llámese remoto desde una cafetería, llámese remoto desde un McDonald's. No necesariamente un coworking o en mi casa, era distintos escenarios. Yo siempre narro que cuando estaba recién llegado acá a la ciudad de Córdoba, yo trabajaba con mi celular, con Canva en la versión de teléfono, mi correo electrónico y un WhatsApp. Y me iba a un Burger King o me iba a un McDonald's a usar el Wi-Fi gratuito y trabajaba desde allí, ¿no? Para atender algunas cosas. Pero lo interesante de esto cuando ocurre la pandemia es que se fueron como rompiendo ciertos paradigmas, ciertas barreras que había, ¿no? Que el hecho de repente la gente trabajar un poco más relajado en su casa, ya no estar tan bien vestido, todo 100% presentable como si estuvieses en la oficina. A algunos nos pasó lo contrario, como para sentir que teníamos un antes y un después, mientras trabajábamos o no, como que nos vestíamos como si fuésemos a una oficina o algo, y después de cierta cantidad de horas, como que cambiábamos a un outfit un poco más relajado. Se fueron naturalizando elementos un poco más comunes de la vida, cada quien como de repente estás en una videollamada, ya aparece alguna mascota, o algunos ruidos en casa, o alguien cocinando, o mira, disculpa que tengo que ir a atender a los niños, o los niños viendo clases. Con la prima, disculpa, que se quedó en casa y de repente tenías el baño muy cerca y pasaba con el paño. Eso, Claro. obviamente, ¿no? Cosas así. Y eso te pasaba desde a uno como persona hasta figuras importantes en entrevistas en canales como CNN, que hay compilaciones de esto en TikTok, por ejemplo, donde hay personas que lo están entrevistando y el gato le aparece en la cámara, ¿no? O sea, son cosas que se fueron rompiendo, que por un lado estuvo bueno porque se fue viendo como esa parte un poco más natural, más humana, más orgánica de la vida de todos nosotros, pero que por lo menos particularmente hablando de la educación, recuerdo que parte de los profesores había como mucha incertidumbre, bueno, ¿cómo hacemos que los alumnos al momento de presentar un examen no se copien o no hayan trampa en el examen o no salten ciertas barreras porque el único filtro que tenías era la cámara, pero no podías ver qué estaba viendo el estudiante de repente en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo podías tú atacar este tipo de elementos? Fue una de las barreras. Y por otro lado, el paradigma que es con el que nos encontramos ahora, particularmente en Latinoamérica, que es el caso que más he visto, bueno, en algunas instituciones prohíben el uso de la IA, en otras es como, no, si lo uso, quiero que el estudiante como que no se quede solamente con el uso de la propia herramienta, sino qué criterio pone en marcha al momento de usar la herramienta, ¿no? O sea, bajo qué sentido lo usó, a qué va a apuntar, de ese estilo. Esas son dos cosas que a mí me llaman la atención y quería conocer más o menos en el área que tú, o mejor dicho, tu perspectiva con respecto a estos temas, ¿no? Uno, el que le ve el criterio, la perspectiva y bueno, qué va a hacer el alumno al momento de usar este tipo de herramientas. Y por otro lado, cómo fue en tu proceso ver esa adaptación, ¿no? Esa adopción de este tipo de herramientas. Ok. Vamos a empezar por lo último. El proceso adaptativo para nosotros en el tema del uso de las nuevas herramientas, incluso no ha parado. Seguimos constantemente en ese proceso de recualificación, ese proceso de readaptación. La tecnología va a un paso muy rápido y permanentemente debemos seguir adecuando. Generacionalmente, pues en tu caso es mucho más, digamos, fácil de ver y accesar desde el punto de vista de la edad. La parte etaria hace que haya sido mucho más amigable. Sin embargo, no significa que sea limitativo, no es algo exclusivo de... pero al mismo tiempo también hubo algunos recursos y el tema de la experiencia que nos fue mostrando que era condición sine qua non y sigue siéndolo el seguir preparándonos y abiertos siempre al manejo de las nuevas tecnologías o de los nuevos recursos. Entonces, desde el punto de vista de cara al futuro, nosotros seguimos accesando
a estas nuevas herramientas, a la parte de inteligencia artificial y también tomar muy en cuenta, yo me confieso que fue una de las personas que en algún momento me asusté mucho con cuál era el alcance que iba a tener la inteligencia artificial y porque entonces comienzan a surgir esas leyendas urbanas, ¿no? De que no, resulta que entonces va a ser algo que nos va a afectar de manera muy negativa. Entonces cuando empezamos a quitar un poquito el drama al tema y a mirarlo con lupa y a revisarlo en detalle, ciertamente impacta en el estilo de vida que todos tenemos, eh, pero ni es al 100% en todo, ni es de una manera negativa. Entonces, es un poco bajarle un poco el volumen a eso de pensar que todo en la inteligencia artificial es dañino. También el ser humano, por ser un ser sociable, un ser gregario, automáticamente o de manera natural va a ir decantando y depurando aquello que le resulte muy útil, de mucha, digamos, utilidad, valga la redundancia, y aquellas cosas que quizá por el mismo uso o desuso van a ir quedando quizá probablemente relegadas a un segundo plano o menos usadas, probablemente quizá menos usadas. Pero eso lo vamos a saber siempre, querido Joshua, a medida que vayamos avanzando. Es el proceso humano el que va determinando hacia dónde va apuntando todo esto. Una cosa es cierta, sobre todo para las próximas generaciones, veremos cosas, y tú probablemente lo sabes más en detalle que yo, cosas que ni sospechamos. El tema del manejo de la tecnología y del recurso tecnológico como tal nos sigue dando sorpresas. No deja de sorprendernos porque cada día siguen saliendo cosas mucho más valiosas e interesantes. Eso, digamos, de cara a lo último que me comentaba. Y en cuanto a lo anterior, creo que es importante resaltar que tenemos dos elementos importantes. Uno, lo que es el proceso comunicacional en sí y el contenido como tal. Y otra, el canal que se utiliza, el canal utilizado, ¿no? Y lo segundo, lo primero, lo que acabo de mencionar, para mí es muy importante porque cuando nosotros determinamos el contenido, te pongo un ejemplo, una conocida arquitecto que hoy en día se desarrolla mucho en proyectos interesantes educativos, ella es Susan Bosch, ella es alemana y desde hace más o menos unos 20 años aproximadamente venía analizando cuál es el impacto que hace el espacio físico en el cual los chicos entre los 6 años de edad y los 14 se desenvolvían. Entonces, comenzamos a ver proyectos que ella desarrolló en los cuales no veías un pupitre, no veías una típica pizarra, sino que comienzas a ver espacios muy al estilo de la empresa Google, en los cuales los niños se empezaron a adecuar a un diseño arquitectónico mucho más de el espacio para todos y la comodidad, desde una alfombra, desde una especie de taburete. Y entonces los niños comenzaron, según los indicadores de investigación que hacían ellos, los indicadores de educación y de rendimiento educativo, los indicadores comenzaron a elevarse muchísimo porque los niños se sentían mucho más cómodos a la hora de estar en esos espacios. Algunos dolores de espalda inclusive dejaron de estar allí, o algunos chicos que no brillaban con ciertas materias o ciertos contenidos comenzaron entonces a destellar mucho más solamente por el hecho de rediseñar los espacios físicos. Entonces, imaginémonos cuando nosotros comenzamos a verlo desde esa perspectiva. Hoy en día, Rosa Bosch viaja por varias partes del mundo para, por supuesto, plantear la necesidad del rediseño del espacio físico y cómo es el impacto de esto en la modificación o en la misma transformación educativa, como lo estamos diciendo. O sea, el espacio físico es determinante para que el modelo educativo se vaya actualizando. Y luego vamos con el tema del contenido, ¿no? Por ejemplo, acá en la Universidad Nacional de Córdoba, hemos conversado mucho con relación a este pensum, este contenido programático, cuánto tiempo tenemos sin que haya una transformación o una adecuación real. Entonces, el profesional no necesariamente estaría saliendo en plenas condiciones para enfrentar un mercado laboral y grandes retos de tipo laboral si no tenemos un pensum, un contenido programático, sea de gran valor y que sea adecuado también a estas nuevas tecnologías. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Cómo entonces el contenido programático en un aula, más el diseño de la propia aula, más la capacidad que tenga cada profesor de manejar esos recursos en la presentación de un contenido, hace que esto marque la diferencia a la hora de que el estudiante, futuro profesional, tenga recursos de alto valor a la hora de salir al mercado de trabajo y de enfrentarse a los retos diarios.
Entonces, no sé si eso responde un poco las inquietudes, ¿no? Es como lo estamos viendo nosotros. Pasa por ahí, querido Joshua, pasa por meterle la lupa al contenido, al diseño del espacio físico, también al recurso tecnológico y a la capacidad que tengan los educadores para poder manejar esos recursos que están a disposición. Fíjate, ahí mencionabas algo curioso con el tema de espacio físico, porque a ver, tú mencionas algo clave que era un espacio físico en relación a un ambiente estilo Google, que es el ambiente de cualquier startup en el mundo, y cómo cambia todo en esa perspectiva, ¿no? Yo en una ocasión leí que el sistema educativo que aún se mantiene vigente estuvo muy pensado en la época de la revolución industrial, en la época más industrializada, y que siempre la formación estuvo orientado en eso. Y a mí lo primero que me lleva a pensar, esto que estás mencionando, es qué curioso sería para una persona, bueno, ya nosotros no lo viviríamos de la misma manera, pero sí de repente para dos, tres generaciones que vengan detrás por lo menos en mi caso, que bueno, ya salgan con esa mentalidad de, bueno, no necesariamente tengo que estar sentado en un asiento 8 horas, 9 horas, ya ni me acuerdo cuánto tiempo se suele ir a una escuela, eh, para después pasar a la universidad, que es el mismo sistema, para después entrar a una empresa donde probablemente cambie todo. Cuando desde pequeño me van adecuando a que, bueno, mi oficina puede ser trabajar en un puff o una notebook puesta en mis rodillas, en mis piernas, con tres, cuatro pestañas en una sola herramienta y haciéndolo todo, donde de repente ya no voy a tener que pensar en hacer algo tan manual, sino que voy a tener un asistente que me ayude a hacer las cosas. Hoy, por ejemplo, hoy por hoy tenemos herramientas como Gamma, por ejemplo, que Gamma es una herramienta de inteligencia artificial que tú le cargas un Google Docs o le pones un texto y te arma una presentación según los parámetros que tú quieres que arme. Incluso le puedes seleccionar algunos atributos como para que seleccione las imágenes de internet o las genere directamente con IA. Es decir, que ya el estudiante no tendría que sentarse a armar una diapositiva completa como lo hacían en mi época, por ejemplo. Entonces sí son cosas que esto que tú mencionas es curioso porque probablemente eso termine pasando. La pregunta para muchos va a ser, bueno, ¿cuándo puede ocurrir esto? Y la otra duda que a mí me surge, o el insight que a mí me genera esto, es lo siguiente. Probablemente nos asumemos, así como hay un pequeño éxodo de personas que se van a otras partes del mundo a emprender un negocio o a aprender un idioma o adecuarse a la vida de un determinado país, yo me imagino que también va a haber personas que van a comenzar a moverse de un territorio a otro porque va a haber países que van a estar un poco más a la vanguardia de esto. Si lo llevamos acá a Latinoamérica, países como México, Brasil o Argentina, Chile también entra ahí, que tecnológicamente están acostumbrados a esto. Estamos hablando de países que tienen unicornios, que tienen empresas tecnológicas muy avanzadas en relación a otros países de repente como Ecuador, Perú, Venezuela, capaz, que por ahí no tienen empresas de este estilo, o si tienen una, no destaca tanto en relación a otros lados. Entonces, a mí me genera ese insight, sobre todo porque particularmente en Venezuela, nosotros tenemos un caso que es Kavak, que directamente la idea, el CEO, ahora no recuerdo el nombre, tenía la visión de hacerlo en Venezuela, pero tuvo que mirar a México para poder poner en marcha este proyecto. Y años después surge Yumi, o Yami, como lo quieran llamar, que viene siendo como una especie de Uber para el que no la conoce, pero que por ahí dentro de la app también trabaja con delivery, trabaja con un montón de cosas y que funciona 100% en Venezuela. Entonces tenemos casos de personas que se han tenido que mover de un país a otro para poder emprender un proyecto, y yo me imagino que a nivel de educativo, cuando esto, en caso de que comience a implementarse, eso ocurrir, también se va a abrir la ventana a esto. No sé cómo lo ves tú. Sí. El movimiento migratorio, sin lugar a dudas, está directamente relacionado con las posibilidades y potencialidades que cada uno de los países o gobiernos u organizaciones, incluso privadas, dispongan en base a sus recursos. Por ejemplo, empresas como YPF, la misma Mercado Pago, por ejemplo, acá, o Mercado Libre, vemos que ya es algo desde hace tiempo muy común de ver que puedes incluso publicitar un producto y utilizar la inteligencia artificial para publicitarlo, o sea, para simplemente generar contenido, textos, referencias, manejo de imágenes y un montón de cosas más. ¿A dónde queremos llegar con esto? Bueno, a comprender que mientras más recursos ofrezca una empresa privada y el sector gubernamental
para la ampliación y uso de la tecnología, esas áreas en las cuales ellos van a destinar ese montón de recursos o el impacto que tenga esa inversión en determinada área es lo que va a ser más atractivo a los recién graduados o a personas que ya tienen años graduados, pero que están buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades, y entonces entender que ese país se muestra como una muy buena oportunidad para desarrollar lo que esa persona quiera. Y volvemos un poco a lo que decíamos al comienzo. Todo lo que son tecnologías de la información, por ejemplo, desde hace ya varios años, aglomeran probablemente en el la cifra actualizada, pero podemos estar hablando de que las principales empresas aglomeran el 64% de toda la inversión y la mayoría de ellas están dedicadas al área de desarrollo de la tecnología. Luego tenemos otras, la parte petrolera, el área petrolera, el área también de desarrollo de otros servicios. Y esto incide en estos estudiosos, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas o gente que está involucrada con este tipo de recursos que esa inversión se está haciendo en Argentina, entonces vamos a ver cómo va a aumentar el flujo migratorio de personas según un rango etario hacia las principales ciudades argentinas porque sabemos que hay una inversión importante en esos recursos. Lo que pasa es que el ritmo de inversión no siempre va a la par del movimiento migratorio. ¿Eh? ¿Cómo sincronizar todo eso? ¿No? Recibiendo a lo mejor a un total de 25.000 estudiantes recién graduados en un área específica, pero el mercado laboral en este momento tiene capacidad para absorber a lo mejor a 12.000 y la otra mitad se va a quedar esperando a ver cuándo se sigan abriendo mercados de trabajo. O en su defecto, pues hacer una competición como la hice yo antes de emigrar, de enviar currículum, por ejemplo, porque aunque tenía ya mi empresa fundada allá en Venezuela, acá no tenía nada y entonces la idea era insertarme laboralmente para avanzar lo más rápido. Y yo envié cerca de 850 currículum vía correo electrónico a empresas específicas organizado de acuerdo a las áreas en las que yo quería o podía eventualmente conseguir empleo. Entonces, esto es muy interesante. Quisiéramos tener la varita mágica, ¿no, Joshua? Para decir, mira, todo apunta hacia acá. Pero también hace aproximadamente unos 10 a 12 años vimos, volviendo al modelo educativo, cómo algunos colegios y escuelas en ciertos países, como por ejemplo, no todos los estados de Estados Unidos, pero sí algunos, y otros de Europa, estaban haciendo pruebas volviendo, por ejemplo, a la pizarra prohibiendo el uso de celulares dentro del aula, del salón de clase, también para ver cómo era el comportamiento, el desarrollo cognitivo de los alumnos en determinados grupos etarios, ¿no? Y eso también da unos indicadores, pero no se hizo en todas las escuelas ni se hizo en todas las universidades. Eso con la intención de ver cómo vamos mejor con uno con el otro o cómo podemos combinarlos ambos. Entonces, Bueno, disculpa ahí que te ataje, Jorge, pero tú mencionabas eso y hay dos cosas. Uno, una anécdota que tenemos nosotros y lo otro, que voy primero con el otro punto, que es eh, el tema de que mencionabas de Europa. Yo leí en estos días, mientras preparaba la entrevista, que tenemos el caso de Noruega, un país donde el IQ es elevado en relación a la media y se dieron cuenta que la última generación estaba cayendo un poco en cuanto al IQ, justamente por el uso excesivo específicamente de celulares y de tablets en los niños, y tuvieron que como instaurar otra vez el tema del uso del papel y el tema del uso de cuadernos en físico otra vez en el aula, porque se dieron cuenta de, mira, esta gente si sigue así, y esto lo digo con mucha jocosidad, mucho respeto, no va a poder ni siquiera abrir una caja de cereal, cosa de lo atrofiado que va a estar. ¿Y por qué lo alineo con la anécdota que tenemos nosotros? Porque recuerdo que una vez estábamos conversando y yo decía que, bueno, estaba comenzando a adoptar el formato de la lectura en electrónico y de hecho, aunque me gusta, uno siente la diferencia al momento de escribir o de leer en lo electrónico, a diferencia de hacerlo en alguna libretita, así como tengo acá. Entonces, es curioso que lo menciones porque recuerdo que tú fuiste una persona que me dijo como no, pero es que el simple hecho para tu cerebro de tocar una hoja de papel, de tener un lápiz en la mano, de ir escribiendo a mano, desarrolla a nivel cognitivo algo completamente distinto. Ahora que mencionabas eso, me acordaba de este caso de Noruega, me acordaba que tú fuiste una de las personas que me lo mencionó. Y no quería dejarlo pasar porque es curioso que aunque la tecnología esté avanzando tanto y la gente la está adoptando tan rápido, hay cosas que por allí, por lo menos en el corto plazo, no van
o no se recomienda que desaparezcan tan abruptamente como es esto. Sí, creo que sería interesante entonces dosificar un poco, entender cuánto de cada cosa, ¿no? Y ese ejemplo que mencionas, y gracias por recordarlo, Joshua, va directamente relacionado con el tema de la bioneuroemoción o de la bioneurogeneración. Eso es que nuestro cerebro está diseñado para recibir estímulos y a través de esos estímulos comienza a generar un proceso bioquímico. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos una capacidad de retención, una capacidad de memorización, una capacidad de creación, porque dependiendo de la actividad que nosotros vayamos haciendo, entonces todo ese mecanismo perfecto se activa. Si eso nosotros lo apoyamos con tecnología, como esta de la que estamos hablando, pues podemos lograr el mejor resultado posible. Al final creo que y consideramos que ninguna va a ser excluyente respecto de la otra. El gran reto hoy en día es cómo lo dosificamos, cómo encontramos ese punto de equilibrio en el cual la tecnología siga aportando muchísimo valor y que al mismo tiempo nosotros sigamos como seres humanos conectados con ese proceso. Lo que mencionaba sigue siendo así. Cuando abrimos un libro, el olor del libro estimula uno de nuestros sentidos y eso genera de alguna manera eh, un aplanamiento del terreno para que el conocimiento comience a insertarse. Nosotros hacemos actividades, por ejemplo, en espacios en los cuales para estimular los cinco sentidos, lo organizamos de manera que visualmente se vea bastante agradable. Colocamos ambientadores para que cuando estés en el espacio, el olfato detecte un buen olor. Procuramos, por supuesto, que las sillas estén organizaditas, limpias y todo esto. Colocamos en algunos lugares caramelos o chocolates o alimento, algún tipo de alimento que estimule las papilas gustativas. Una música que sea recomendada para que ni te duermas, muy suave, pero, o muy bajo volumen, pero muy suave, para que también estimules la parte auditiva. Y entonces cuando comienza la actividad, la gente está con su capacidad sensorial mucho más conectada con el tema que Joshua o cualquier persona va a tocar. Eso está demostrado científicamente y produce una conexión mucho más eficiente. Finalmente, con el tema de los chicos, también hay unos sondeos, unos estudios que se han hecho en relación a la capacidad de redacción, la capacidad de comprensión que puedan tener los niños, inclusive preuniversitarios, los jóvenes preuniversitarios, y se ha demostrado el por qué no solamente es un problema de ortografía a la hora de escribir cosas, porque ahora escribimos muy rápido, ahora tenemos todo lo que es tecnología, pues nos lleva a ir muy rápido, sino que adicionalmente el joven que está entrando a algunas universidades no tiene la capacidad suficiente para redactar un texto o para analizar un planteamiento o para dar una respuesta concreta ante una pregunta concreta. Eso es porque probablemente han estado mucho tiempo, en muchas ocasiones, expuestos solo a tecnología. Entonces, ahí también a nivel médico es necesaria esa transformación de la que estamos hablando, también en el modelo de la asesoría médica, médicos especializados, psicólogos, por ejemplo, que también aporten valor a este proceso que estamos viviendo, desde los chicos muy pequeños hasta los jóvenes preuniversitarios. Entonces es un conjunto de cosas que hay que tomar en consideración. No se queda simplemente en el hecho de uso el celular más o lo uso menos, sino cómo ese ecosistema de cosas pues impacta de una u otra manera en todas las actividades de la vida diaria. Bien, voy con dos cositas más que quiero ver antes de cerrar el episodio. Uno, un tema que a mí me llama mucho la atención a nivel generacional y es el tema de la capacidad de la persona. Esto va muy de la mano también a medida que se ha ido extendiendo un poco la esperanza de vida de la gente. Uno, lo rápido que la gente se está acostumbrando a adoptar algunas cosas y a nivel educativo estamos teniendo dos cosas, ¿no? Estamos teniendo docentes o personas que capacitan muy jóvenes, están entrando en capacidad de enseñar desde muy jóvenes, y lo otro, personas con edades un poco más avanzadas que están adoptando tecnología muy rápido. Acá en Latam no lo vemos tanto, pero en países como Estados Unidos o en Europa en general se ve mucho más. Pero estamos hablando de personas más 60, 63, 64 años que adoptan tecnología y la usan mejor que cualquiera de nosotros. Y eso a mí me llama la atención. Ya quiero conocer como tu perspectiva de eso. Entonces tenemos esos dos puntos. Y lo otro que no quería dejar de mencionar es
¿qué tendencia ves tú al mediano plazo con respecto al sistema educativo, sobre todo acá en Latinoamérica que nosotros nos encontramos? Seguro. En la mayoría de los casos en los que está ocurriendo eso que dices, de que personas de más 60, más 65 tengan una gran capacidad de adaptación al uso de estas tecnologías, está directamente relacionado también, según investigaciones que se han hecho, con una estructura funcional mucho más sólida desde su infancia temprana. Es decir, donde tienes un núcleo familiar definido, donde ha habido un apoyo, digamos, familiar, una vinculación con amistades, una vinculación con un entorno donde puedas combinar lo natural con, por supuesto, lo desarrollado por el hombre. Entonces, esas personas, apartando el tema del IQ, del coeficiente intelectual que lo va desarrollando con cierta solidez, también son personas que generan mucha más confianza en sí mismas, por un desarrollo integral mucho más estable. Cuando llegan a cierta edad, la tecnología no resulta ser para ellos una amenaza, sino que resulta ser un recurso novedoso, interesante y un reto. Entonces son personas que tienden a estar mucho más abiertas a la posibilidad de accesar a nuevas tecnologías. Entonces hay una relación directa entre la estabilidad emocional, la construcción, por supuesto, de su propio mundo, desde su familia, desde los orígenes de su familia, haciendo que de cara a futuro pues haya más en la certeza de que pueden manejar muchas cosas. Además, la tecnología, por ejemplo, son personas también que a la hora de emigrar y de mudarse lo ven de manera mucho más amigable. Antes pensábamos que una persona adulta de 50, 60, 70 años quería quedarse en el lugar donde estaba y no se quería mover. Pues resulta Claro. que nos estamos dando cuenta de que no es tan así. Hay personas que dicen, ya justamente ahora tengo la experiencia, tengo la confianza, tengo el conocimiento, tengo ciertos recursos y ahora no me da miedo movilizarme a otro lugar. Más o menos similar a lo que estabas comentando, ¿no? Ya la tecnología no es ese muro a derribar, sino más bien ese espacio a conquistar. Eso es algo Correcto. muy, muy, muy interesante. A nosotros nos sorprende mucho porque lo vemos cada vez con más frecuencia. Yo justamente a donde me acabo de mudar hace varios meses acá, como te decía, comparto con los dueños de casa, son una familia amiga, y hay una señora de 89, 90 años y la ves usando el celular y usando la tablet y manejando sus cosas, Claro. que es una cosa, pero lo digo porque es que lo veo con ella diariamente. Entonces es muy interesante ver cómo no hay una barrera en ese sentido. Por supuesto, son personas que en algún momento van a tener alguna duda, lo van a consultar, pero lo resuelven con facilidad. No están cerrados a que ese recurso no les sirva, no lo ven de esa manera. Toda regla tiene su excepción, por supuesto, ¿no? Por Siempre habrá supuesto. alguno que otro, pero lo estamos viendo y lo estamos viviendo. O sea, como una anécdota, como tú lo dices, cosas que nos tocan muy de cerca a nosotros. Claro, sobre todo lo digo porque tomemos ese mismo rango etario de una persona de 60, 70 años, en el 2002, 2003, que recién salía Internet, teníamos teléfonos celulares, ya era un enigma para ellos esto, porque era un cambio muy, muy, muy drástico. O sea, lo más innovador que había en ese momento era una computadora y tenía muchas limitaciones, ¿no? O sea, servía para hacer una cosa, pero también era limitado en relación a lo que podemos tener hoy y ese salto para ellos era bastante agresivo. Y hoy por hoy lo vemos también en la fuerza laboral. En aquel momento era impensable encontrar una persona más 65, salvo que tuviese un cargo muy importante en una empresa o un tema gubernamental como un trabajador activo. Hoy por hoy está un poco más normalizado eso. Y hay personas que tienen ese plan de vida, listo, decir, bueno, trabajaré hasta los 70, 75 años incluso, y si lo llevamos al tema gubernamental, sácalo nada más por el rango etario de los presidentes. O sea, un presidente hoy por hoy no te baja de 70, 80 años. En general, no, más bien se sorprenden cuando la edad es menor, a 60, 70 años, como es el caso de Macron en Francia. Eh, em, Nada, es curioso cómo eso ha ido ocurriendo. Y bueno, para cerrar, quiero que retomemos el tema de la tendencia. ¿Qué ve Jorge Cacique a mediano plazo y a largo plazo con el tema de la transformación educativa, con tantas herramientas, con tanto cambio y lo acelerado que está viniendo esto? Sí, hay una gran demanda, Joshua, en relación con más que modificación, digamos que es la actualización del modelo educativo. Es algo que cada día los propios jóvenes, sobre todo, se está dando. eh,
por un tema, por supuesto, ya de crecimiento, más naturalmente en las universidades, porque son el lugar donde damos el gran salto, ¿no? Si bien es importante la educación, digamos, primaria y secundaria, es en la universidad, en el lugar donde de una u otra forma la presión por un modelo educativo mucho más consistente, un modelo de gestión que sea mucho más amigable en el acceso a la tecnología y sobre todo los chicos hablamos mucho del ejemplo de la Universidad Nacional de Córdoba porque es con quien hemos tenido quizá más trabajos conjuntos y donde los jóvenes están demandando más y mejor preparación de parte de los propios profesores. Es decir, cuando el chico joven ya viene con todo ese cohete en su cerebro, con esa cantidad de información, más los recursos a los que tiene acceso, entonces se hace muy útil y muy necesario que quienes tienen la responsabilidad de formar dispongan también de esos recursos, de esa herramienta. Entonces, por ahí, en lo inmediato ya se están haciendo algunas revisiones. Hay proyectos también, por supuesto, a nivel legislativo para comenzar a modificar seriamente algunos aspectos del modelo educativo a nivel universitario y, por supuesto, a nivel primario y secundario. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar el hacer que esto sea visible o sea tangible? Mira, los más conocedores del tema a fondo podemos estar hablando de ver los primeros resultados concretamente entre unos 7 y 10 años aproximadamente. No es algo tan lejano tampoco, ¿no? Porque el tiempo va a pasar muy rápido. Pero sí está trabajándose ya en forma y el Tecnológico de Monterrey también está haciendo hincapié en la necesidad de ir muchos pasos adelante, dar el salto cuántico en el ajuste del modelo educativo y de la preparación. Casos iguales también no solamente en la parte educativa, sino en la parte corporativa. Empresas como Toyota, hace ya unos cuantos años, vienen trabajando en el modelo que ellos llamaron Training to Trainers. Es decir, mientras mejor preparado esté el entrenador, entonces yo voy a tener más capacidad para preparar a un entrenador que se va a dedicar a preparar a otros entrenadores. Entonces tengo una masa mucho más cubierta, una cantidad de personas mucho más cubierta, con un nivel de respuesta mucho más alto, por supuesto. Entonces eso genera un cambio organizacional, genera un cambio en la manera en que vamos viendo el desarrollo de la organización. Eso está pasando, ya viene ocurriendo y bueno, solo falta ver que con estas tecnologías que van constantemente mutando, creando y desarrollándose, pues no sé cuál es el límite todavía, ¿no? Falta ver. No, no, sí. Bueno, el límite, yo he aprendido algo con este tema de la tecnología, no, prácticamente no hay límite. Bueno, hoy por hoy hay otros temas sobre la mesa, como el tema energético, como el tema de, bueno, cómo se va a sostener esto a nivel de energía, justamente con el tiempo, porque, nada, si todo el mundo comienza a adoptar tecnología de este estilo, y la capacidad de inversión sigue aumentando como viene, entran otros temas sobre la mesa, ¿no? Cómo la gente lo va a adoptar, la tecnología, cómo lo va a sustentar a nivel energético, a nivel financiamiento, qué tan rápido lo van a adoptar los países, este tipo de temas. Pero bueno, eso ya es tema para otra charla, Seguro. que nada, es mucho, nos vamos con varias preguntas. Pero bueno, ya sí, antes de despedir y cerrar, bueno, tú mencionas que el Leader está preparándose para 2026. Que, bueno, viene el último Q del año, los últimos 3, 4 meses. Así que nada, por ahí comentarle un poco a la gente dónde te puede ubicar, en qué estás ahora, como para que sepan un poco más de ti, de tu proyecto y bueno, por ahí el que haya escuchado esto sepa dónde ubicarte. Seguro. Y justo como tú, Joshua, has sido la persona que nos ha apoyado mucho a nivel de ese convenio para mantener el website a punto. Estamos justo ahora reordenando algunas cosas para tomar decisiones con nuestra página web, ver cómo lo vamos. Luego te voy a comentar qué es lo que venimos nosotros abrazando. Y de inmediato, pues pueden contactarnos a través de mi cuenta de LinkedIn. Es muy sencillo encontrarme porque aparezco como Jorge Cacique, consultor, facilitador, analista de datos, y es una de las partes que yo, por ejemplo, en lo personal estoy comenzando a dedicar un poquito más de tiempo. Creemos que es muy importante tener capacidad para analizar data, es muy importante. Eso nos va a permitir entender mucho más rápidamente y generar soluciones mucho más rápido a un mercado muy demandante. Tengo una empresa, soy el gerente de una organización, entonces necesitamos entender dónde poner los cobres, como dicen los maracuchos, o necesitamos saber dónde está la falla en la parte de logística.
necesitamos entender por qué un cliente está más satisfecho que los otros. Y todo eso de una u otra forma es data. Y esa data es la que nos va a permitir, si no tenemos manera de medirlo, si no tenemos una buena manera de presentarlo, entonces difícilmente vamos a poder mejorarlo. Total. Por ahí va también mucho de los tiros, por el lado de un Power BI y este montón de cosas. El Data Analytics gana una gran fuerza en este momento. No, sí, sin duda. Yo di un salto allí, tuve que refrescar conocimientos en Excel que se me habían olvidado. Y recuerdo que antes la recomendación era aprenda inglés. Yo creo que la recomendación tiene que ser primero aprenda inglés y aprenda en Excel. Y de allí pártala todo porque todo viene de data, todo viene por tablas, todo viene por análisis de datos. Concuerdo completamente contigo en ese sentido. Sin más entonces que mencionar, bueno, Jorge, agradecerte el tiempo, charlamos un montón, conversamos. Un montón, siempre es un gusto conversar contigo, así que nada, agradecerte el tiempo. Sé que no es la última vez que vamos a conversar, así que nada, a futuro por ahí estaremos organizando cualquier otro tema, así que nada, darte las gracias y bueno, nos estamos conversando por allí. Seguro que sí, gracias a ti, gracias a toda la audiencia que por supuesto seguramente nos sugerirá cosas que quedaron por ahí un poquito inconclusas, pero bueno, de eso se trata. Se trata de trabajar esto de esa forma y así vamos a poder ir cubriendo algunos aspectos a futuro que podamos ir trabajando. Así que para mí es un gusto, Joshua. Gracias por esta invitación. Siempre profesional, siempre atento, siempre cordial y bueno, seguimos empujando fuerte. Hay mucha tela que cortar ahora, así que tenemos tu trabajo y tarea por hacer, pero un montón. Dale, bueno, que estés bien, Jorge, ¿eh? Igual, feliz tarde.